Un total de 14 países africanos se están rebelando contra el colonialismo ejercido por Francia desde hace muchos años. La parte de África sometida por el país galo ha venido reaccionando frente al abuso del que ha venido siendo víctima a través del saqueo de sus recursos naturales, por decirlo menos. Una de las maneras en las que Francia ha sacado ventaja de África, sometiendo a estos países a sus intereses, ha sido a través del uso de la moneda llamada franco CFA, con la que han saqueado a un total de 8 países de África Occidental y 6 países de África Central. Hola, soy Carlos Alonso, bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Vamos a ver qué nos ha preparado nuestro equipo de producción con respecto a este tema. Así que acompáñenme a revisar nuestra hoja de ruta de hoy. Comenzamos rápidamente con el primero de nuestros gráficos. Ahí aparece y lo comentamos para ustedes. Esta moneda, conocida como franco CFA, ha sido la forma efectiva a través de la cual Francia ha venido controlando el sistema monetario en los países que ha tenido colonizados en África, pretendiendo mantener su dominio, pero a cambio socavando la democracia y la economía de estos países durante mucho tiempo. Gráfico número 2. Ahí aparece, sí señor. En este sentido, la agenda de Francia siempre ha estado destinada a mantener en un permanente subdesarrollo a los países de África, a los que ha venido sometiendo bajo un absoluto control colonial. Estas naciones africanas bajo control francés han venido dependiendo económicamente de la exportación de materias primas, ya que cuentan con inmensos recursos naturales, pero siempre bajo el tutelaje de Francia, que lo ha venido manejando a su total conveniencia y sin otorgar mayores beneficios a estos países que son los reales poseedores de los recursos. Gráfico número 3. Ese que aparece allí es el gráfico número 3, sí señor. Este tutelaje no podía ser eterno. Así que llegó el momento en que los pueblos de estos países africanos sometidos reaccionaron frente al dominio del que venían siendo víctimas históricamente, rompiendo la relación entre Francia y los líderes impuestos en estos países al servicio del país galo y también de Estados Unidos. Ustedes y nosotros nos preguntamos cómo fue esa reacción, pues de la única manera en que los colonizadores y sus cómplices entienden, a través de golpes de Estado con total respaldo popular. África está atravesando por una etapa de gran agitación política. En agosto pasado, Gabón fue escenario de un golpe de Estado, siendo la segunda excolonia francesa en África que enfrentó un golpe militar en otros tantos meses y la segunda nación en los últimos 3 años después de Mali, Chad, Guinea, Burkina Faso y más recientemente Níger. Là, c'est l'indépendance. L'armée a libéré le pays. Nous sommes libres. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut. Parce que nous ne savons pas qu'on peut être libérés. Aujourd'hui, nous sommes libres. El sentimiento antifrancés está aumentando en estas naciones debido al oscuro pasado colonial de Francia y sus huellas neocoloniales allí. Uno de estos elementos lo representa la zona del franco CFA, creado por Francia en 1945. El franco CFA se marcó como objetivo controlar el costo del acceso a las materias primas de las colonias y proteger los beneficios de Francia del otro bloque monetario controlado por Reino Unido, la zona de la libra esterlina. El franco CFA ha venido siendo la moneda vigente en 14 países africanos. Independientemente de la independencia de Francia, hace décadas, la moneda de estos 14 países africanos es controlada por el Tesoro francés. Los países africanos envían más dinero a Francia del que reciben en ayuda y no tienen soberanía sobre sus políticas monetarias. Se hace referencia como la moneda colonial. El pacto entre África y sus antiguas colonias fue diseñado para mantener en el mayor subdesarrollo posible de manera deliberada a las naciones africanas a expensas de Francia. Pour avoir 500, avoir 1000 francs, je suis obligé de venir dire 500 sous le soleil, au zénith.
Hein, vous voyez que c'est pas vraiment bien. On veut de très bonnes conditions de vie. Momento de poner la lupa sobre lo que arrojan las redes sociales en relación con este tema. Primeramente nos hacemos eco de lo presentado en este sitio web que lleva por título Los pros y los contras de la zona de África sometida a usar el franco CFA. Ponen el acento en el hecho de que las características principales del uso del franco CFA son un aparente tipo de cambio fijo que antes se hacía en referencia al franco francés y ahora se hace con el euro. Finalmente acota que la pertenencia a la zona africana que hace uso del franco CFA implica compartir la soberanía de cada territorio con Francia y con los demás miembros de la Unión Monetaria. Vamos ahora y de inmediato con este comentario de un televidente que acota lo siguiente. Leemos: los 2.000 millones de dólares que se suponían era para ofrecer asistencia a Níger son en realidad un préstamo del Banco Mundial que se tendrá que reembolsar con altos intereses. Francia sabe cómo tergiversar la verdad para que parezca como si fuera asistencia social. En este caso, para la que venía siendo una de sus colonias. Por otra parte, la presunta ayuda de Francia a la lucha contra el terrorismo en África era solo una excusa para mantener tropas francesas sobre el terreno en Níger, con la única finalidad de proteger sus intereses corporativos. De tal manera que bajo ningún concepto les convenía que desaparezcan los terroristas. Si esto ocurriese, no tendría sentido esta presencia militar tan exageradamente justificada. A continuación abordamos otro sitio web donde muestran un análisis muy ajustado a la realidad. Lo titulan ¿Cómo Francia ha venido dominando sus antiguas colonias en África? Entrando en detalles leemos: en las antiguas colonias africanas sometidas por Francia, las políticas monetarias imperialistas de París han venido paralizando sistemáticamente las economías nacionales y socavando la democracia de esos países. Y concluye así: el colonialismo en África no habrá llegado a un fin significativo hasta que se permita que florezca la verdadera soberanía económica. Y por nuestra parte acotamos que por esa razón es que se están produciendo este despertar en estas naciones africanas sometidas durante años por los intereses de Francia. Otro televidente del programa nos hace llegar la siguiente reflexión y la leemos para ustedes. Níger no es un estado de América ni de Europa, sino de África. La gente en Níger es muy pobre, mientras que el país es muy rico en recursos naturales. En Níger no hay electricidad, mientras que con el uranio de Níger se genera electricidad en Francia y Europa para sus industrias y familias. Queda claro que no les importa Níger. Y la conclusión es categórica y leemos: deshazte de ellos Níger. Son como parásitos que le quitan sangre al cuerpo. Todas sus tropas deben salir de Níger ahora. Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica el doctor Charles Sinkala, quien fuera candidato presidencial en las elecciones de 2021 en Zambia. Sinkala además es investigador, experto en el área económica. Charles, gracias por estar con nosotros. En las colonias africanas, Charles, que han venido siendo controladas por Francia, las políticas monetarias imperialistas de París han paralizado las economías nacionales y han socavado la democracia, imponiendo el uso del sistema del franco CFA. Los bancos centrales africanos se han visto obligados durante décadas a tener que depositar una gran cantidad de sus reservas de divisas dentro del tesoro francés, hasta un punto en que ni siquiera pueden usarlo como garantía. Así que queremos conocer más detalles a través de ti, Charles. ¿A qué han estado expuestos estos países africanos colonizados y abusados por Francia? ¿Cómo ha venido siendo la violación sistemática de la soberanía económica de un país, incluso los atentados permanentes en contra de su democracia? Charles, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Creo que debemos comprender los aspectos básicos de los antecedentes de los países francófonos. Estos 14 países africanos fueron deliberadamente comprados en lo que llamamos la Conferencia de Berlín en 1884 y 1885, lo que llamamos la subasta de África, donde Francia compró estos territorios y han venido siendo propietarios de los mismos en términos de la operatividad de los bancos centrales, haciéndose ver como que son propietarios de los minerales o los ingresos que provengan de esos países. Bien, gracias Charles. También nos acompaña en el día de hoy José Antonio Alcaide. José Antonio, analista político directamente desde Madrid. José Antonio, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. La relación de Francia con estos países africanos, a quienes ha venido sometiendo como colonias desde hace muchos años, era tan abusiva que hubo incluso un pacto que implicaba mantener en el subdesarrollo deliberado a las colonias de estos países, tratados obviamente como colonias, obligándolos a una dependencia forzada de las exportaciones de sus propias materias primas en medio de un monopolio francés sobre el transporte marítimo, tanto para esas exportaciones como para las importaciones. El franco CFA fue la moneda diseñada por Francia para garantizar que el control francés sobreviviera a la desaparición oficial del colonialismo en un momento determinado. José Antonio, viendo cómo han sido los acontecimientos a lo largo de la historia, ¿por qué estos países africanos lo permitieron? ¿Por qué han decidido rebelarse precisamente en este momento? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, es una pregunta relativamente fácil de responder. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, Francia ha tenido una tutela total y absoluta sobre esos sobre esos países, sobre esas naciones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que ha buscado mantener en ellas, al mando de ellas, alrededor de los que mandan en ellas, a personas fácilmente conquistables a base de dinero, de influencias, a base de facilitarles el que esas naciones se convirtiesen en dictaduras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el tiempo ha ido pasando, unas personas han ido sustituyendo a otras, pero sin embargo el conjunto de la población se ha dado cuenta, tarde o temprano, de que estaban siendo sometidas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que países muy concretos ya se han rebelado contra esa situación y otros países están en vías de hacerlo. Uno de los sistemas de control ha sido el de la moneda, el de crear una moneda, el franco CFA, pero ese franco CFA es una moneda virtual, totalmente ficticia, y su utilización ha sido casi al final perjudicial. Lo cierto es que la corrupción ha sido la llave de la situación. Gracias, José Antonio. José Antonio Alcaide y Charles Cincala son nuestros analistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. El control que ha venido ejerciendo Francia sobre sus colonias en el continente africano no es algo que tenga fecha reciente, como lo venimos comentando. Viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y ese control monetario leonino ejercido por el país galo a través del uso del franco CFA ha mostrado las verdaderas intenciones de un colonizador. Francia, desde un principio buscando su exclusivo beneficio, impuso un tipo de cambio oficial con la moneda francesa. París buscó monopolizar los circuitos de producción en los países africanos bajo su dominio. Para garantizar la operación, se enviaron tropas armadas francesas a los mercados de estos países, obligando a los comerciantes a aceptar el uso de la moneda francesa, llegando al extremo de que los impuestos comerciales se exigían en francos. Hacemos una parte para recordar los países africanos que Francia llegó a colonizar. Hablamos de Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo y la República Centroafricana, 14 en total.
A partir de la década iniciada en 1930, Francia llegó a dominar la oferta monetaria en estos países y esto, como era de esperarse, le trajo grandes beneficios, entre los que se cuenta el uso de mano de obra africana a muy bajo costo y el acceso a materias primas de estos países a precios inferiores a los del mercado. Luego vendería los productos terminados a la misma África a precios superiores a los del mercado. Esta relación abusiva hasta el tuétano fue conocida como Franc-Afrique o Francáfrica en castellano. En 1945 se creó el franco CFA. De hecho, Francia creó dos monedas, el franco CFA para África Central como un billete de uso común en Senegal, por ejemplo, y el franco CFA para África Occidental como un billete del Congo. En esencia, Francia venía controlando la soberanía monetaria de 14 naciones que suman casi 200 millones de personas. Francia de esta manera venía manejando la distribución del dinero por parte de estos países africanos, a los que le venía dando el tratamiento de colonias. Estas 14 naciones depositaban la mitad de sus reservas de divisas en las arcas del Tesoro francés. Adicionalmente depositaban otro 20% para pasivos financieros. Esto a las claras daba a entender que los estados colonia solo tenían acceso al 30% de su dinero. En estas condiciones, Francia gozaba de un entorno extremadamente cómodo y acogedor. Tenía 14 países africanos bajo su dominio que le venían proporcionando materias primas a precios bajísimos, mano de obra con salarios excesivamente bajos para ayudar con su fabricación, y además de todo eso obligaba a estos países a que depositaran su dinero en su banco central, lo que venía generando ingresos para su uso a conveniencia. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, José Antonio Alcaide. José Antonio, analista político, nos acompaña directamente desde Madrid. José Antonio, gracias una vez más por estar con nosotros. Francia solía gestionar sus relaciones con estos países sometidos como colonias, escogiendo a los líderes que prefería que fueran jefes de Estado de estas naciones para manejarlos como títeres. Ahora que han habido dos golpes de Estado, José Antonio, en Gabón y en Níger, y se prevé que Costa de Marfil será el siguiente país en estallar contra el caudillismo francés, el control del país galo parece haberse roto. Te consulto lo siguiente. ¿Tú crees que definitivamente la independencia de estos países conducirá a su recuperación económica y al mejoramiento de la calidad de vida de su pueblo? ¿Qué nos dices en este sentido, José Antonio? Bueno, ciertamente la situación a la que estamos ahora mismo proviene de lo que decíamos antes, es decir, de esa corrupción que se ha hecho con los mandos de todos esos países que desde la punta más oriental a la más occidental, es decir, desde Djibouti a sitios como Níger o incluso Mauritania, aunque no esté dentro de ese marco exactamente, pues ha hecho que el pueblo tarde o temprano sea consciente de la situación. Y las fuerzas vivas que se han ido creando, sobre todo desde el punto de vista militar y de la tecnología, pues no estén de acuerdo en lo que está sucediendo. ¿Qué va a suceder? Es difícil de saber, pero yo personalmente creo que esas nuevas élites que han surgido del campo de la tecnología y que han surgido del ejército están menos corruptas o son más difíciles de corromper a estas alturas que las anteriores, con lo cual yo pienso que en definitiva la mayoría de estos países saldrán del bache en el que se encuentran, siempre y cuando la corrupción sea controlada. Por eso digo que no todos saldrán, pero sí una mayoría, y eso hará que su población cambie en su estilo de vida, se occidentalice y tenga una capacidad de cambio y una capacidad de mejora en cuanto a los temas sociales y económicos. Pero depende mucho de hasta qué punto los nuevos dirigentes no caigan en la misma corrupción que los antiguos dirigentes. En todo el espectro Francáfrica, Francia sigue controlando la moneda, las reservas de divisas, las élites compradoras y los movimientos comerciales.
Francia controla de facto la abrumadora mayoría de la infraestructura en el África francófona. Se trata de un monopolio virtual. Varios gigantes franceses operan en África, como es el caso del conglomerado francés Bolloré, sobre el transporte marítimo y portuario en toda África Occidental. Luego están Voyager Vins, que dominan la construcción y las obras públicas, la distribución de agua y electricidad. El grupo Total tiene enormes intereses en petróleo y gas, y luego está la gran banca francesa Société Générale, Crédit Lyonnais, BNP Paribas, por nombrar solo algunos. Durante décadas, Francia se ha asegurado de que haya muy poco comercio intraafricano. Ha habido intentos por parte de líderes africanos de deshacerse del control francés. Por ejemplo, en 2019 se anunció que la moneda de África Occidental sería reformada y reemplazada por una moneda independiente que se llamaría ECO. Sin embargo, el ECO seguiría vinculado al euro y a la carga que implica. Non ha un'identità culturale precisa. Neocolonialism is on the move. Look at what the UK and Germany have done in Africa. But let me tell you, France has to be held accountable the most for what's happening in some African countries. Europe must act now to give back to Africa a prominent role. Sin embargo, el proyecto aún no se ha materializado. La creciente impopularidad de Francia en África y el rechazo de la generación más joven a su presencia no son una casualidad. No puede ni podrá haber una solución francesa y estadounidense para los desafíos de África. Francia ha venido ganando mucho dinero a costa de los países africanos que ha venido manejando como colonias. Una de las formas que ha utilizado y que le ha resultado más rentable es a través del tipo de cambio del franco CFA al euro. Inicialmente el franco CFA estaba vinculado al franco francés a una tasa de 1,7 a 1, pero en 1948 se aumentó a un promedio de 2 a 1. Al sobrevaluar al franco CFA, París mantuvo su ventaja económica al tiempo que aplastaba los beneficios de la competitividad de las exportaciones desde el continente. En concreto, los países africanos venían recibiendo un interés sobre sus reservas del 0,75%, pero cuando la inflación en la zona euro se disparó, el rendimiento para estos países africanos resultó muy pobre. La transferencia de dinero al Tesoro francés ha sido otra forma en la que el gobierno galo ha ganado mucho dinero a costa de los países africanos que venía manteniendo bajo su yugo. Estas colonias no solo no han podido utilizar ese dinero como garantía, sino que de paso tienen que pagar al Banco Central francés solo por mantenerlo allí. Sabemos que las denominaciones del franco CFA están en euros, pero cuando hacemos referencia a los créditos, es decir, a lo que hay que pagar a los bancos centrales africanos, no les ha quedado otro remedio, obligados por el colonizador francés, que poner sus reservas en divisas a disposición de Francia. Y por otra parte, cuando las cuentas del Banco Central hacen referencia a los débitos, estos países africanos también están obligados a pagar intereses al Tesoro francés. En pocas palabras, los estados africanos que usan el franco CFA le tienen que pagar a Francia para que les retenga su dinero, algo realmente insólito. Nos preguntamos, ¿qué ha venido haciendo Francia con el dinero depositado por 14 países africanos en el Tesoro francés? Francia estaría usando ese dinero para pagar una parte de su deuda o invertir ese dinero para obtener ganancias, pero jamás para retribuir o beneficiar en algo a esos países africanos a los que ha venido teniendo como colonias. El importe total depositado por las tesorerías de la zona africana que usa el franco CFA asciende a unos 15.000 millones de euros, la mitad de sus reservas de divisas, y se considera reembolsable. Con tipos de interés en torno al 1%, estarían produciendo unos 150 millones de euros. Se especula que esta cifra podría ser mayor, según lo afirmado por un periódico alemán. El gobierno francés ha venido recaudando cada año de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros en impuestos. Finalmente, esta desproporcionada explotación de África por parte de Francia no tendría toda la importancia que reviste si no existiera la abundancia de recursos naturales en estos países y además, si no controlasen los puertos de estas naciones de África Occidental.
Con respecto a los recursos naturales, no es ningún secreto que estos países africanos son ricos en uranio, oro, petróleo y gas. Níger ha venido proporcionando alrededor del 20% de las necesidades de uranio de Francia. Mientras tanto, Gabón es una fuente de petróleo crudo. Mauritania es rico en minerales de hierro. Por su parte, Togo y Benín lo son en productos agrícolas. Y con respecto a los puertos ubicados en estos países, hay que hacer notar que el propietario de la gran mayoría de estos puertos es un ciudadano francés de nombre Vince Boulevard. No sorprende entonces que el expresidente francés Jacques Chirac dijera lo siguiente sobre África: tenemos que ser honestos y reconocer que una gran parte del dinero de nuestros bancos proviene precisamente de la explotación del continente africano. Sin África, Francia caería al rango de potencia mundial de tercera línea. Mali, Níger, Gabón, Burkina Faso, los países africanos colonizados por Francia uno tras otro siguen derrocando a los gobiernos alineados con Occidente y optan por nuevos gobernantes que serán electos después de un periodo de transición. Hay esperanzas sembradas en estos nuevos líderes que serán electos por votación popular de que trabajen para sus pueblos, utilizando los recursos naturales que ofrecen sus respectivos países. Las antiguas colonias francesas han estado viviendo en carne propia durante muchos años las fatales consecuencias de ser dominadas por Francia, que nunca les dio lo que merecían. Así llegamos al final de Brecha Económica. Qué bueno que nos han permitido acompañarles. En nombre de todo nuestro equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Y recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.